Dígame, A señor. ver, tengo que tomar la portada, pero lo que pasa es que siempre agarras monte y no me contestas. Yo te pedía que le explicaras al auditorio, bien los encuentros y desencuentros, los encuentros porque la vida da encuentros, pero los desencuentros porque siempre han estado, han sido adversarios entre Andrés Manuel López Obrador, porque eso explica un poco también por qué vas a meterle dinero a un proyecto mediático, Álvaro. ¿Por qué le vas a, siendo tú un político, pues, no siendo tu negocio? ¿Por qué le vas a meter tu dinero a un medio, pues simplemente para garantizar que tienes una voz opositora porque tienes del otro lado un rival? Ese rival ha sido históricamente Andrés Manuel López Obrador, pero hay mucha gente que es muy joven que no sabe los encuentros y desencuentros. Simplemente no vas a agarrar monte porque vas a terminar contándome de la paca. ¿Te acuerdas de la paca cuando que andaba buscando La bruja aquella? que trató la PGR de Antonio Lozano Gracia No, pero para, eso, para no, identificar dónde estaban los huesos del supuesto asesino de Raúl Salinas de Gortari no, y cuyo señor. jefe de prensa era Juan Ignacio Zavala, el cuñado de Felipe Calderón. Exactamente, No, no, tú lo nomás, que pasa, lo que pasa es que son historias muy interesantes, pero ahorita te tienes que concentrar, porque es la pregunta que te hice hace rato, pero ya te fuiste, yo que soy el niño risueño le haces cosquillitas, pues yo también ya iba para, yo iba también para tu rumbo. Pero a ver, vamos a tratar de concentrarnos, porque la historia de Andrés Manuel López Obrador y de Roberto Madrazo Pintado ha tenido momentos muy importantes. Uno es justamente ese que termina frustrando a López Obrador, frustrando aquello que era la gubernatura de Tabasco, termina dejando frustrado a López Obrador. Y luego se vuelven a encontrar, digo, seguramente muchos momentos, pero se vuelven a encontrar años después, en 2006. son dos políticos profesionales con una formación política eh, parecida. Los dos militaron en el PRI. Madrazo es político de la élite, hijo de un presidente nacional del PRI, y López Obrador es un plebeyo de la clase baja, y justamente en Tabasco, pues hay esta tensión, hay también las élites asociadas siempre al PRI, y la vertiente más social del PRI. Entonces, en el 88 es el primer encontronazo, digamos. Estamos hablando de hace más de 30 años y si bien Roberto Madrazo no es el candidato del PRI, sí es un personaje que ya tiene una enorme influencia en el PRI de ese estado, tanto que después de la elección de 1988, que oficialmente gana Salvador Neme Castillo, le mueven el tapete a Neme para ser removido y entra como gobernador sustituto un personaje muy cercano a Madrazo y a Carlos Jan González, Gurría Ordóñez. Todo se va configurando para la nueva elección que será en 1994. De hecho, como Madrazo era muy cercano a Carlos Salinas, y Carlos Salinas, desde el 88, tenía en la mira a López Obrador, decir, este es un personaje al que hay que ponerle un alto. Se lo dijo el propio Carlos Salinas a Clara Hussitman cuando en una reunión, eso me la contó a mí el propia Claudia Hussitman sobre 1988. Bueno, volviendo al 94, en el 94 se enfrentan, se impone Madrazo y López Obrador hace unas movilizaciones de resistencia civil hasta que las aplasta Madrazo. López Obrador comienza a encabezar primero un movimiento de afectados por Pemex, y es en aquellas manifestaciones donde recibe un garrotazo Macaneado y ahí.
macaneado y mancha de sangre su camisa, una portada de Proceso de hace exactamente 25 años, aquí lo platicamos apenas en febrero. Bueno, y llega López Obrador, usa eso también para catapultarse al PRD nacional y preside el PRD del 96 al 99, cuando se catapulta. Viene aquella marcha que es... Claro, viene la marcha, llega el éxodo por la democracia, llegan hasta la capital mexicana, aquí lo recibe ¿quién, Álvaro, en el Zócalo? ¿Recuerdas? Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard estaba trabajando con Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho Solís, entonces, pues era parte del equipo del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Recordemos que pues ellos estaban ahí pegados. Entonces, ya llegan acá y luego él se catapulta, entra brinca a la dirigencia nacional del PRD, López Obrador. Sí, pero eso cuando establece relación con Ebrard es después de la elección del 98. Después de la elección del 94, hace López Obrador un éxodo justamente al Zócalo, y es en el Zócalo a donde llegan desde Villahermosa documentos que acreditan ese despilfarro del que hablaba yo antes. Eso, por supuesto, que a López Obrador le da una enorme fortaleza, gana la elección de presidente del PRD y, por supuesto, comienza a perfilarse como candidato a jefe de gobierno, mientras que Madrazo sigue en la gubernatura. Gana López Obrador la jefatura de gobierno a Santiago Krill, que será diputado ahora, y Madrazo comienza a construir la candidatura a la presidencia del PRI. Mientras es presidente del PRI junto con el Bester Gordillo y pacta con Fox, López Obrador es jefe de gobierno de la capital y los dos desembocan en la elección del 2006, en el que Madrazo queda en tercer lugar. Exactamente. Bueno, un dato importante es el abuelo del que ahora invierte en Latinus. Un dato importante del padre de Roberto Madrazo. Recordemos que Carlos Alberto Madrazo Becerra era un personaje, aunque muere en el 68. En el 68. Pues siempre se dice que es un asesinato. Durante años y décadas siempre se especuló que se trató de un asesinato político, porque el avión explota antes, es lo que dicen los testigos, antes de pegar en Monterrey, va saliendo del aeropuerto y pues se mata ahí. Eran comunes esos avionazos y sospechas de asesinatos políticos sí eran comunes. Esos asesinatos políticos en esos años eran más comunes de lo que uno piensa. Y hay otro tabasqueño que muere en otro avionazo, pero no me voy a desviar. Me voy a seguir porque ese otro personaje es clave. Dicen que el padre de Roberto Madrazo era un hombre que tenía un discurso privilegiado. Era uno de los hombres que venían de la revolución, o sea, eran cachorros de la revolución y tenía un discurso incendiario que arrastraba masas, ¿no? Con la dialéctica, pero en ese momento se le atraviesa a Gustavo Díaz Ordaz, que ese tipo, bueno, tan desgraciado que es el autor de la matanza del 2 de octubre, de ese tamaño de desgraciado era Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, este personaje, Gustavo Díaz Ordaz, es señalado del asesinato de Madrazo Becerra, pues hasta nuestros días. Sí, por eso a mí me llamó mucho la atención. Yo vi este libro de Madrazo, México, la historia interminable, y los libros con los políticos a menudo se utilizan como material para irrumpir en la política. Reaparece Roberto Madrazo después de estar calladito
en el sexenio de Peña, en el de Calderón. Y su hijo, fíjate, Federico Madrazo, apenas en enero, da una entrevista a Chuy Sevilla, justamente en Telereportaje, que es uno de los programas más escuchados allá en Tabasco, y anuncia que va a ir por la gubernatura de Tabasco en 2024. Y a mí me dice Federico Madrazo, el viernes por la noche, por cierto, ya no voy a ir, ya no, está suspendida mi proyecto político. Él, hay que recordarlo, el hijo de Roberto Madrazo, Federico Madrazo Rojas, fue diputado local del Partido Verde, fue dirigente estatal del Partido Verde y claro, estuvo en desacuerdo con la alianza que estableció el Partido Verde con López Obrador. Obviamente, no iba a estar de acuerdo con una alianza con el enemigo de su padre. Carajo. Pues el otro personaje interesante que se atraviesa en esta historia, Álvaro, es un Carlos Loret de Mola, pero es Carlos Loret de Mola Medina. Sí. Dicen que don Carlos Loret de Mola era un personaje también entrañable. Era un personaje muy convincente, con una muy buena pluma, que era muy para cabecear periódicos, Álvaro. Él estuvo en periódicos en distintas ciudades de México, en distintos estados de la República. Tuvo periódicos, entre ellos tuvo Norte de Chihuahua. El último director de Norte de Chihuahua antes de morir fue mi padre, Aurelio Páez Chavira. Y él me contó muchos años después de la muerte de don Carlos, me contaba que era un hombre íntegro, un hombre preocupado. Fíjate nada más cómo son las cosas. Carlos Loret de Mola, que está en Latinus, es su nieto. Es nieto de Carlos Loret de Mola Medis. Medina muere en un accidente que también se dijo que había sido un asesinato. En ese momento no se publicaban las cosas, no se mencionaban como ahora, pero en su momento pues la historia completa se conversaba, se platicaba, aunque no se podía publicar porque pues, te cortaban la mano o te cortaban la lengua, ¿no? Y siempre se dijo que Carlos Loret de Mola había sido asesinado, que había sido un asesinato político. Y el hijo y el nieto son también periodistas muy, muy actuales. Así es. Y dicen, bueno, las referencias que yo he tenido de Carlos Loret de Mola, abuelo, es que era un hombre, pues, íntegro. No tengo otra referencia más que la que puedo leer por aquí, por allá, y lo que me dijo en su momento mi padre. Él fue dueño de Norte, y dicen que era un hombre con vocación de combate, en fin, un periodista con muy buena pluma y de manera particular un hombre que tenía don para las cabezas, para cabecear. Para cabecear, que no es fácil. Usted sí es buen cabecero. Vamos a ir a una pausa. Familia. Pues sí.